como yo sabía que se iba a estirar un poquito esto, he traído un mensaje cortito, pequeño, una reflexión corta, así que no creo que dure más de 2 horas, este, para poder compartir con ustedes. Bien, se trata este mensaje de la segunda parte de esta parábola que vimos el domingo pasado, perdón, cuando hablábamos de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, no voy a tratar todo hoy, dije, sino solo vamos a enfocarnos en el hijo pródigo y en el padre? Y hoy vamos a enfocarnos en el hijo mayor de este padre, y vamos a ver un poco sobre su perfil y lo que pasó en la vida de este varón, lo que aconteció en él y en qué medida nos representa a nosotros esto, en qué medida también a nosotros nos podría estar de alguna manera identificando, si es que estamos en la misma tesitura o postura que tomó este muchachito, este hermano mayor, de manera equívoca, y hoy vamos a aprender bastante de eso para que nosotros no cometamos ese error precisamente. Entonces, como para entender un poquito el contexto de este mensaje, yo les voy a pedir que tomen nota del capítulo 15 de Lucas. 15. Ahora vamos a leer los versículos que vamos a tratar hoy respecto al hermano mayor, pero primero quiero hacer un poquito de énfasis en el contexto, ¿sí? Recuerdan siempre lo importante que es el contexto. Entonces, para entender esto, la parábola del hijo pródigo está en el capítulo 15 de Lucas, pero si nos vamos al principio, desde el versículo 1 del capítulo 15, allí vamos a empezar a entender por qué Jesús habló de esta parábola. Y no fue solo una, sino que fueron 3 parábolas que habló Jesús, refiriéndose prácticamente a los mismos ítems, ¿sí? A los mismos temas en las 3 parábolas, y lo hizo por una razón que está escrita en los primeros versículos del capítulo 15, donde dice en el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran la peor lacra de la sociedad. Así era como se veía a los publicanos en aquel tiempo, ¿sí? Jesús, de hecho, llegó a tener un publicano dentro de sus primeros 12 apóstoles. Jesús tuvo a Mateo, que era precisamente un publicano. ¿Qué era un publicano? Era una persona que se vendía a Roma, al Imperio Romano, y que en nombre de Roma, con los soldados de Roma, iba a la casa de sus hermanos judíos e israelitas y, si era necesario, echaba abajo la puerta para cobrar los impuestos del pueblo, y como era una imposición violenta, también se hacía uso de la usura y del abuso, justamente porque no solo se cobraba el impuesto, sino que sobre el impuesto se sacaba un dinero más, que era lo que se dejaba al publicano, y los publicanos generalmente eran ricos. Es decir, que había un abuso financiero terrible por causa de estas personas, y por eso los judíos odiaban a los publicanos. Era lo peor que existía en la sociedad, porque era gente vendida a los enemigos para traer sufrimiento y aflicción a sus propios hermanos, a su propia familia. No había peor cosa que ser publicano. Entonces, ¿qué dice Lucas? Verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos. Imagínense, todos los publicanos se acercaban a Jesús, y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? La clase religiosa, ¿sí? La casta religiosa del pueblo de Israel eran los fariseos y los escribas. ¿Qué hacían ellos? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. A los publicanos recibe, a los pecadores recibe, a la lacra de la sociedad recibe este rabí, y se sienta con ellos y come con ellos, decían los fariseos y escribas. Con ellos come. Entonces,
Preste atención a ese conector, la palabra entonces. Entonces, a modo de reacción, al ver Jesús que estos fariseos murmuraban por lo que él estaba haciendo con los pecadores, dice el texto en el verso 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo. Y ahí comienza Jesús a hablar de la primera parábola, que es de la oveja perdida. La segunda parábola que Jesús les refiere en ese momento comienza en el versículo 8. Y esa segunda parábola es la de la moneda perdida, ¿sí? Y luego, en el versículo 11, comienza la tercera parábola que Jesús les comunica en ese momento y les da como enseñanza por medio de estas parábolas cosas tan importantes para Dios como son las almitas que están perdidas, ¿sí? Como el hijo pródigo que abandonó la casa del padre, la comunión con el padre y se apartó a una provincia lejana para hacer lo que no debía. Y allí entonces, cuando comienza, ahora en la segunda parte, ya vimos la primera, la segunda parte de esta parábola desde el versículo, vamos a retomar el último versículo que leímos la semana pasada, fue el 24, y vamos a leer desde el 24 en adelante. Dice así, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, hasta allí llegamos la semana pasada, hasta ese versículo. Ahora empezamos a leer la otra parte de la historia. Verso 24. Dice allí, porque este es el que leímos recién, gracias. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba el hijo mayor? En el campo. Vayan haciéndose la película de esta situación que vamos a leer. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué era esto? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. El padre le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Escuche lo que respondió el padre. Primero le rogó que entrara, luego le dijo esto, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido, como la moneda perdida, como la oveja perdida, ¿sí? Las otras anteriores parábolas, y es hallado. Amén. Y allí termina el relato de este pasaje que habla acerca de la reacción de este hijo mayor cuando regresó su hermano menor, ¿sí? Y la actitud que tuvo el padre hacia ambos en este pasaje bíblico. Para entender un poquito
todo esto de lo que estamos hablando, entender la reacción de este varón, entender qué está pasando, yo quiero comenzar primero hablando del contexto en cuanto a los religiosos. Primero, los religiosos. Antes de hablar del hermano mayor, los religiosos, fariseos y escribas que murmuraban contra Jesús. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en este momento? Ya los religiosos, a esta altura del ministerio de Jesús, no nos olvidemos que el libro de Lucas es un libro cronológico, que relata los hechos de la vida de Jesús de manera cronológica, es decir, por eso se le dice, porque es el libro por excelencia de la historia de la vida de Jesús, porque fue desarrollado cronológicamente a medida que iban aconteciendo los eventos en una línea de tiempo, ¿sí? Entonces estamos parados ahora en Lucas 15, es decir, ya habían ocurrido todos los hechos anteriores descritos en los 14 capítulos anteriores, muchas cosas habían acontecido ya en el ministerio de Jesús en este tiempo. Y ya los fariseos estaban enardecidos contra Jesús, ya los fariseos y los escribas estaban que trinaban contra Jesús, ya querían matarlo, habían pactado a trampearlo de alguna manera, lograr trampearlo para encontrarlo en algún tipo de pecado condenable, de manera que pudiese ser, según la ley, apedreado y muerto por causa de lo que estaba él proponiendo al pueblo de Dios en aquel tiempo. Su prédica, la prédica es del reino de Dios al pueblo de Israel, llamando al pueblo de Israel a arrepentimiento. O sea, era una cosa que ellos no podían concebir, el mensaje de Jesús diciéndoles que debían amar a los romanos. ¿Cómo es eso? Amar a aquellos que nos subyugan, amar a nuestros enemigos. Jesús estaba trayendo un mensaje que realmente iba a ser una revolución no solamente cultural, sino también espiritual, ¿sí? Nos encontramos en un momento crítico donde estos religiosos querían encontrar la manera de trampear a Jesús de alguna forma, buscar algo que sea criticable, ¿sí? Y por eso es que en ese momento estos religiosos comienzan a juzgar a Jesús por causa de que él recibía a los pecadores, y pecadores de tal nivel y calibre como los publicanos. Lo peor de la sociedad era con los cuales él se sentaba. Él tomaba vino con ellos, comía con ellos, por eso lo llamaron borracho y glotón, con los peores pecadores. O sea, era lo peor que podía existir Jesús sentado con esta gente en aquel lugar. Entonces, lo primero que quiero que analicemos es la intención de los religiosos con Jesús y su ministerio, ¿sí? Que eso es importante no dejarlo pasar porque es parte del contexto. La crítica del religioso, en este caso, era para, de alguna manera, perjudicar el prestigio de Jesús, el prestigio de su ministerio, el buen testimonio de Jesús, hablar de tal manera contra él y sus actitudes o actividades que hacía, ¿sí? Que fuese obstaculizado su ministerio precisamente y no le siguiese la cantidad de gente que había dejado de seguir a los religiosos de la época y había estado siguiendo a Jesús por estos días. Entonces, amados, esto hoy lo podemos traspolar a un tiempo moderno, donde hoy hay gente que se manifiesta de la misma manera con un espíritu religioso. ¿Qué significa esto? Que se creen de un calibre moral mucho más alto, miran por sobre el hombro del otro, moralmente hablando, ¿sí? Y creyéndose habilitados para juzgar al otro, condenan a alguien que está haciendo algo en favor de ese pecador, que es Jesús en ese caso, pero que tranquilamente podría ser tú también. Si tú haces algo por los pecadores, por ayudar a aquellas personas que están totalmente marginadas de la sociedad, descalificadas de los demás, que son personas desechables para las demás personas, ciudadanos de segunda, tercera, de cuarta, y tú te preocupas por una de esas personas, no te asombres de que el religioso, el que se cree con una altura moral, que te puede mirar por encima de tu hombro, te condene por lo que haces. Te condene por lo que haces, ¿sí? Eso no es anormal. Eso es la reacción del religioso. El religioso juzga, critica, el religioso apunta. El religioso además es cobarde, porque fíjense que cada vez que estos personajes venían a criticar a Jesús, lo hacían en patota, ¿sí? Nunca venían solos.
Jamás venía solito uno a ponerle la cara a Jesús y a confrontarlo. No, siempre venían en patota. Toda la patota posible se juntaba para venir a confrontar a Jesús en algún momento poniéndole trampas, preguntas capciosas y cosas para ver si él pisaba el palito y caía en la trampa para ser condenado por ellos. Ellos estaban buscando entonces no la fluidez del ministerio de Jesús, sino obstaculizar lo que Jesús hacía, provocar problemas a lo que Jesús hacía, derribar el buen prestigio y fama que Jesús ya tenía en la sociedad. La palabra de Dios dice que él se volvió un ser famoso en aquellos días en la tierra de Israel por causa de los milagros que ocurrían por mano de él, ¿sí? Por mano de Jesús. Entonces, este contexto es importante tenerlo en cuenta porque es eso lo que hace reaccionar a Jesús y dice el versículo 3, entonces Jesús les refirió estas palabras y les habló estas tres parábolas, ¿sí? En ese contexto de acusación, de prejuicio religioso y moral, en ese contexto es en el que habla Jesús acerca de esto. ¿Y por qué es importante recordar a esos religiosos? Porque esos religiosos están representados en el hermano mayor de esta parábola. Ahí se conecta directamente. Jesús les estaba diciendo algo que les estaba hablando al corazón de ellos. Al corazón de ellos, el hermano mayor, el que se creía justo, el que se creía fiel al Padre, el que se creía con méritos suficientes para tener todo lo que él debía tener como hijo y se lo merecía, ¿sí? Todas esas son las condiciones del moralista, de aquel que se cree por encima de los demás moralmente y con capacidad de juzgar. La palabra de Dios nos enseña que todos a una hemos pecado, que no hay ni un solo justo, no hay nadie bueno ni nadie que busque a Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede levantar un dedo acusador contra el otro pretendiendo ser una persona impecable, santa, sin mancha. ¿Sí? El único que nos hizo a nosotros santos y sin mancha fue Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, y aún así, habiéndonos quitado la culpa del pecado, habiéndonos quitado la deuda que teníamos con Dios, aún así, siendo nosotros santificados, aún creciendo Cristo dentro de nosotros, manifestándose Cristo en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, hasta en nuestros gestos, cuando Cristo se manifiesta en nosotros, aún así no somos llamados nosotros a ser jueces que condenen a nadie, ¿sí? Entonces Jesús toma en este contexto es que toma esta situación para referir estas tres parábolas. Ahora vamos a entender el contexto de la familia, el contexto histórico, cultural de ese momento en el que Jesús se está refiriendo a un padre con dos hijos. La familia en aquel tiempo era una unidad económica y social muy importante. Una unidad económica y social muy importante. Los hijos mayores tenían privilegios especiales. Esto es también sumamente importante para entender el corazón del hijo mayor. Porque a veces uno lee sin tener en cuenta el contexto histórico, cultural, el trasfondo de esta situación y la situación de los religiosos, y de pronto uno dice, pero el hijo mayor tenía cierta razón en lo que reclamaba, ¿sí? Parece ser que tiene cierta motivación justa las palabras del hijo mayor o la actitud que toma, la reacción que tiene el hijo mayor. Pero veamos esto con atención. El hijo mayor, según Deuteronomio 21:17, tenía algo que se llamaba la primogenitura, que no necesariamente siempre tenía que recaer sobre el hijo mayor. No siempre, pero casi siempre recaía sobre él, porque hubo casos en la Biblia en que la primogenitura le fue pasado a otro. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Jacob? ¿Sí? Bien. ¿En qué consistía esto de la primogenitura y por qué era tan importante en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en esta unidad económica que era la familia en aquel tiempo también? Pues el hijo mayor, según Deuteronomio 21:17, dice así: «Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura». Amén.
Ese texto, que después yo les cito solamente un versículo para no leer todo el texto completo, ustedes pueden ver que se trata de un hombre que tenía que decidir dar primogenitura a sus hijos y tenía que darlo a la mujer, a una de sus mujeres, dice que era aborrecida por él, y sin embargo, como el principio del vigor de su vida es el hijo de la aborrecida, aún así, aunque fuese hijo de una aborrecida, dice el texto, él tenía que darle la herencia doble al primogénito nacido de esta mujer. ¿Sí? Entonces, uno de los privilegios que tenía el primogénito era precisamente esto, que recibía el doble de herencia de todo lo que el padre tenía. ¿A qué nos remite esto? A lo que decía los versículos anteriores que vimos la semana pasada, cuando el hijo menor le pidió al padre que le dé su parte. ¿Se acuerdan? Cuando el hijo menor le reclamó al padre que le dé su parte, lo que le correspondía. Bien, entonces, ¿cuánto recibió el hijo menor? Pues el hijo menor recibió una tercera parte de la herencia total. ¿Por qué? Porque las dos otras terceras partes eran del hijo mayor. Doble porción que tenía el hijo mayor. Es importante esto para empezar a entender, ¿sí? El corazón de este hijo mayor. Aún teniendo él, porque dice el texto también, cuando vemos completo, que el padre repartió a cada uno sus partes. Así que el hijo mayor tenía su primogenitura, tenía las dos terceras partes. Y el hijo menor tuvo su única parte de las tres, que fue la que malgastó, la que se llevó, la que derrochó, como juzgó su hermano mayor. ¿Sí? Lo segundo que hay que tener en cuenta aquí son las fiestas y las celebridades judías. Según el contexto histórico y cultural, en la cultura judía las celebraciones eran expresiones de comunión y gozo. Comunión y gozo. Si no había comunión, no había fiesta. Muy diferente a las navidades que se celebran hoy en día, ¿sí? Muchas veces ocurre que nos juntamos por tradición y no por comunión. Las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad, que muchas veces por tradición las familias se juntan, se reúnen a celebrar algo que ni siquiera saben de qué se trata, la Navidad muchas veces, sí, pero como la tradición ordenaba eso, entonces se juntan para las fiestas y demás. Y muchas veces termina siendo un mal rato que se pasa. ¿Por qué? Porque no hubo allí comunión. Eso era una premisa que había en las fiestas judías. Si no hay comunión, no hay fiesta. Miren qué cosa maravillosa, ¿no? Qué cosa cultural y mezclado con lo religioso y la espiritualidad del pueblo judío. Si no hay comunión, no hay fiesta. O sea, si hay que hacer las paces, primero trabajamos en hacer las paces y después celebramos, bailamos, comemos, todo lo que querramos hacer lo vamos a hacer, pero en comunión. Porque las fiestas y las celebraciones en ese trasfondo cultural judío eran reuniones de gozo. Y no puede haber gozo y alegría si no hay previa comunión. ¿Me explico? La comunión debe estar. Si no, ¿cómo se pone el ambiente? ¿Cómo se pone el ambiente? Tenso, tirante. El aire se corta con una hoja de papel. Sí, o sea, la cosa está ahí, rogando internamente. De hecho, hasta ha salido un dicho popular que dice, vamos a llevar la fiesta en paz. ¿Sí? Vamos a llevar la fiesta en paz. Llevemos la fiesta en paz, por favor. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que en las fiestas, lamentablemente, se extralimitan con algo que desinhibe a las personas. ¿Y qué es lo que desinhibe a las personas y que está presente en las fiestas generalmente? Exactamente. Veo algunos que hacen la señalcita esta del... Muy bien. El traguito, ¿sí? Que al principio es un inocente traguito de algún líquido con apenas 3 o 4% de alcohol. Pero después que se calienta el pico, como dicen normalmente o vulgarmente aquí en la Argentina,
esos 3-4% de alcohol pueden pasar a otro tipo de líquido con unos 13, 14 o 15% de alcohol y finalmente podemos terminar con una bebida que tiene 39 o 40 grados de alcohol, ¿sí? Cuando ya la persona pierde los estribos y los límites y no se sabe dominar, ¿en qué termina eso? En un desborde, ¿sí? Cuando las personas no se dominan, entonces se desinhiben por causa de la ingesta y lo que era un gozo y alegría al principio de la reunión termina siendo una fatalidad al terminar la reunión, ¿sí? Entonces, eso es un apéndice aparte que lo vamos a dejar allí como una anotación para los próximos días que vienen. Cuidadito con cómo nos manejamos con esos temas en los días de la fiesta. Es importante no perder la postura, ¿sí? Y la compostura. No debemos nosotros desbordarnos. No es pecado que tú te tomes un vaso de sidra, de cerveza, de vino. La Biblia no lo condena, pero la Biblia sí dice que el borracho se va al infierno. Entonces, cuidado con eso, porque las extralimitaciones, los abusos son los que pueden traer daño, pueden producir daño a las relaciones y demás. Bien, punto aparte, volvamos a la parábola del hijo pródigo. Vemos aquí entonces en el trasfondo cultural que este tema es muy puntual y muy, muy preciso de que era cuando había fiesta en una casa y cuando se mataba el becerro gordo, wow, era la fiesta. Eso era la fiesta. Y allí había gran gozo, pero no había gran fiesta ni gran gozo si primero no había comunión. Por eso el becerro gordo representaba eso. El becerro gordo representaba eso, representaba comunión, representaba gozo real, representaba realmente que allí había una fiesta que se estaba disfrutando al 100% porque los comensales tenían comunión entre ellos. Y punto número 3 del contexto histórico-cultural es la percepción de los fariseos y los escribas. Jesús dirige esta parábola a los fariseos y a los escribas, como dije al principio, quienes criticaban que él recibiera pecadores y comiera con ellos. El hijo mayor entonces, en este contexto, está representando, como dije anteriormente, a estos religiosos que murmuraban contra Jesús por esta conducta que él tenía de recibir a los peores pecadores para sentarse a comer con ellos. Amén. Ahora sí, entonces, entendiendo este contexto, este trasfondo cultural, vamos a entrar en el pasaje bíblico para entender el paso a paso, lo que fue aconteciendo a partir de ese momento. El verso 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿De qué manera bailaría esta gente? ¿Sí? ¿De qué manera se bailaba en esa casa? ¿Qué dice que oyó las danzas? ¿Sí? Hay que oír las danzas, ¿eh? Hay que hacer ruido danzando. Él oyó las danzas, oyó la música. El hijo mayor, entonces, vemos que está ausente de la celebración porque estaba trabajando en el campo, estaba fuera de casa. Su lejanía física de la casa podría simbolizar, no nos olvidemos que esto es una parábola, por lo tanto estamos hablando de símbolos y por lo tanto debemos interpretar los símbolos que nos enseñan. Entonces, él no estaba en la casa, él no estaba con su padre, él estaba lejos de casa, estaba en el campo. Esto podría hablarnos de su lejanía emocional y espiritual del corazón del padre. Aunque era obediente, dice el texto, y esto se lo enrostró a su papá, era obediente en sus deberes, no compartía la alegría y la misericordia del Padre. Él no tuvo el corazón, el sentir del corazón del Padre en el momento en que se entera que esa fiesta era motivada por el regreso de su hermano menor. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que él representa a esa casta religiosa que aún teniendo todo en sus manos como la Torá, el conocimiento y todo lo demás, es decir, el producto de la primogenitura lo manejaban ellos, aún así no estaban felices porque Jesús recibía a los pecadores.
el versículo 26, en el versículo 26 dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? A ver, si tú eres ese hijo mayor y llegas a la casa y escuchas ruido y danzas y cánticos y demás, eso obviamente va a despertar tu curiosidad porque seguramente que la casa de ese padre no sería tan feliz desde el día que ese hijo menor había desaparecido. Y ahora había gran gozo y felicidad. Esa curiosidad propia, únicamente eso, nos habría impulsado a entrar en la casa y averiguarle directamente a papá. ¿Qué está pasando, papá? Que tanto gozo, tanta felicidad, tanta danza y baile en esta casa. ¿Qué sucedió? Hijo, tu hermano menor ha regresado a casa, el que se había perdido ha sido hallado, el que estaba muerto ha resucitado, tiene vida, hoy está aquí con nosotros. Y la condición de ese corazón del hijo mayor, si hubiese sido un corazón como la del padre, como el del padre, habría sido una reacción de felicidad, de ir a su hermano, abrazarlo, gozarse porque su hermanito menor ahora estaba de regreso a casa. Pero resulta que no vemos esta reacción en este varón. En lugar de entrar directamente a la casa, le pregunta a un criado. Esto nos muestra justamente esta distancia que había de él con la casa del padre. Esto refleja como una especie de desconexión con la familia y su falta de interés en lo que está ocurriendo dentro de la casa. Entonces llama a uno de los criados y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Y el verso 27 dice allí, él le dijo, el criado le respondió, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bien, recordemos aquí lo que simbolizaba el becerro gordo. Había una fiesta que justificaba, era necesario, dijo el padre, es necesario celebrar, hacer fiesta, era necesario matar al becerro gordo. ¿Por qué? Porque el gozo regresó a la casa al ver a su hijo que estaba muerto y ha regresado a la vida. Este criado le informa a su hermano, a este hombre, a este varón, el hermano mayor, que su hermano menor había regresado y que el padre había organizado esta fiesta para celebrar su retorno. La noticia, esta tremenda noticia, que debería haber causado un profundo gozo en el corazón del hermano mayor, en vez de esto, provoca a celos. Se siente provocado a celos y actúa con un resentimiento, ¿sí? No saquemos de vista que esto representa a los religiosos, al prejuicioso religioso moralista que nos apunta con el dedo cuando nosotros nos podemos llegar a acercar a los pecadores para hablarles del amor de Cristo, para hablarles del Evangelio de Cristo, de la salvación en el Señor. No nos olvidemos de esto, que muchas veces hay ojos puestos sobre nosotros que nos están buscando el momento de la debilidad, el momento criticable para levantar su dedo moralista contra ti y acusarte de alguna falla. Esto estaba ocurriendo aquí. Resentimiento, celos amargos en el corazón del hermano mayor. Y el verso 28 dice, entonces se enojó. O sea, en vez de alegrarse con tremenda noticia, en vez de celebrar semejante acontecimiento, en vez de, al saber que había sido muerto el becerro gordo, hasta pensar en lo que se iba a comer, el asadazo que se iba a comer con ese becerro gordo tan rico por causa de celebrar esto, porque en la casa había gozo y había comunión, no, el muchacho se enojó. Se enojó. Y no quería entrar. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre. ¿Y qué hizo el padre? Le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. El padre. No un jornalero. Ni siquiera el padre dijo, bueno, aquel que le informó que su hijo, alguien fue a informarle al padre que su hijo mayor estaba afuera, que estaba enojado,
que estaba celoso y resentido, refunfuñando fuera de la casa y que no quería entrar. Alguien fue y le informó al padre. Por eso es que el padre sale para insistirle que entre. El padre podría haber actuado de otra manera y haber enviado un emisario, uno de sus jornaleros, uno de sus criados allí, decirle, vayan, insístale que entre y que se deje de hacer cosas indebidas, ¿sí? Y de decir cosas indebidas. No. ¿Qué hizo papá? Él fue personalmente a hablar con su hijo. Esto es muy importante, que podamos nosotros discernir el corazón del padre. Él fue a ver a su hijo religioso, prejuicioso, materialista, con una mente que estaba atada al mérito, ¿sí? Porque es lo que vamos a analizar después, en cuanto a lo que él dice. Y el padre toma una postura de humildad increíble, no teniendo que hacer tal cosa, lo hace. ¿Cuál es la posición y postura de humildad? Que el padre le ruega a su hijo que entre a casa. Le ruega eso. El apóstol Pablo, cuando habla de él como ministro competente de un nuevo pacto, en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo que se arrepienta. Fíjense qué tremendo esto. La actitud del corazón del Padre es tan humilde, representando en este caso a Dios, es tan humilde el Padre Celestial, que por medio de nosotros le ruega a los pecadores que entren a casa. Que dejen de estar resentidos, religiosos, moralistas, prejuiciosos, condenatorios, que dejen ese corazón materialista, meritorio, que entiendan lo que es la gracia. Este es el mensaje que Jesús les está dando por medio de esta parábola a estos fariseos que estaban en esa condición. Que entiendan lo que es la gracia, que entiendan que el corazón del Padre está lleno de misericordia, de bondad y de gracia hacia los peores pecadores de la sociedad, que eran los publicanos en aquel tiempo. Ese es el corazón del Padre. De eso está lleno el corazón de Dios. Y como si fuese nuestra boca su boca, por medio de nuestra boca le ruega a este mundo que se arrepienta, que vuelva en sí, como pasó con el hijo pródigo, y entre otra vez a la comunión y al gozo de la salvación, entrando otra vez a la casa del Padre, donde habrá fiesta. Justamente en la parábola de la oveja perdida, allí Jesús decía en el último versículo de la parábola que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué significa que hay fiesta en los cielos cuando nosotros nos arrepentimos? Cuando nosotros, estando en la condición de este hijo pródigo, volvemos en sí, entramos en conciencia de nuestro pecado y nos arrepentimos, nos levantamos, volvemos al Padre y confesamos, como aprendimos el domingo pasado, ¿sí? La actitud correcta. Me levanto, voy a mi Padre y me confieso. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Cuando nosotros hacemos esto, hay gozo en los cielos. El becerro gordo es necesario que esté presente en la fiesta, porque es una fiesta de gozo y de comunión. No hay fiesta en el cielo si primero no hay comunión. ¡Qué tremendo! Estas historias que están entrelazadas, estas tres parábolas entrelazadas en este pasaje 15, capítulo 15 de Lucas. Ese gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente es porque alguien entró en la comunión con el Padre. Y para que haya comunión con el Padre, alguien tuvo que morir. Ese becerro gordo también representa de alguna manera el sacrificio necesario para esa fiesta. Porque para que haya becerro gordo que representa comunión, ese becerro tenía que dar su vida. Ese becerro inocente, que no tenía nada que ver
con la situación del hijo pródigo, con la situación del hijo mayor, con la situación del padre, no tenía nada que ver con nada, pagó los platos rotos de la situación dando su vida para esta fiesta. ¿No representa esto de alguna manera el sacrificio de Cristo que nos permite la comunión con el Padre y el gozo en el cielo luego se desata y se desata una tremenda fiesta en el cielo por causa de que nosotros tuvimos la posibilidad de entrar en ese gozo del Padre, en esa fiesta del Padre, porque pudimos entrar en comunión con Él a través de Jesús? ¿Te das cuenta cuántas cosas nos dice esta parábola? ¿Cuántas cosas maravillosas nos enseña esta parábola? Y que está direccionada a la mente del religioso. Dios nos libre a nosotros de ser esos religiosos. Dios nos libre de actuar como el hijo mayor. Entonces se enojó, dice el verso 28, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. La reacción del hijo mayor que muestra ese enojo, no solo hacia su hermano, sino también hacia su padre. Este es otro detalle importante. Él se enojó con su papá. No se enojó con su hermano menor solamente. Se enojó con su padre. Su negativa a entrar a la casa representa un rechazo a la gracia y al perdón que el padre le había extendido a su hermano menor. Esto es una alusión directa a la actitud de los fariseos hacia los pecadores. El verso 29 dice, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjense cómo este hijo mayor resalta su lealtad y obediencia, pero su actitud revela que su servicio no era por amor al Padre, sino con una mentalidad de mérito. Considera injusto que su hermano, quien malgastó la herencia, reciba tal celebración. Y entonces ahora, después de manifestarle el enojo a su papá, se refiere a su hermano en el versículo 30, y fíjense cómo se refiere. En vez de decir, mi hermanito menor volvió a casa, lo recuperamos, en vez de ser feliz con esta situación, fíjense el verso 30 lo que dice. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Fíjense que la rabia era con el becerro gordo también. ¿Sí? O sea, pero tenía la bronca de su vida el varoncito. Porque el becerro gordo representaba tanto. La muerte de ese becerro gordo, repito, representaba gozo, comunión, celebración, porque había vida. La vida había regresado a casa en este hijo que había regresado de su estado de perdición. Entonces vemos a este varón acusando hasta a Dios de injusto. ¿Sí? Porque este padre representa a Dios. Tú eres injusto. Yo te soy fiel, yo te guardo todos los mandamientos, yo te he obedecido, nunca, jamás te desobedecí y he trabajado todos estos años de mi vida para ti. ¿Qué tenía en la mente él? La meritocracia. Yo me lo merezco. Este no es digno, el otro no es digno, no se lo merece. ¿Sí? Pero si el padre ya había sido justo y equitativo y había respetado que la herencia de la primogenitura había sido dada a él, entonces ¿por qué enojarse si el otro lo que había gastado era lo que a él le correspondía? Nunca fue tocada la primogenitura del hijo mayor. Nunca jamás. ¿Sí? El hijo mayor resalta allí entonces su lealtad y obediencia, pero esa actitud revela, como dijimos, que él no trabajaba por amor al padre en el campo, sino justamente por esto que ahora se sentía digno de recibirlo.
Pero qué chiquita que es la mente del prejuicioso y del religioso, qué chiquita que es, porque justamente siempre necesita hacer cosas para sentirse digno. Es diferente a la actitud de nosotros, los hijos de Dios, que hemos conocido la misericordia y la gracia del Padre por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, en la vida de su Hijo Jesucristo, y que sin merecernos nada, reconocemos nuestros pecados y aceptamos esa gracia salvífica que nos limpia de pecado, que nos perdona y nos salva eternamente. Es muy diferente entender la gracia a vivir con una mente legalista, religiosa, la meritocracia gobernando su vida. Tu hijo, fíjense qué despectivo que fue esto, tu hijo que ha consumido tus bienes, a le mataste el becerro gordo. Tu hijo. Es tremendo, ¿no? El verso 31 dice, él entonces le dijo, hijo, analicemos ahora el corazón del padre otra vez. Hijo, ¿tú siempre estás conmigo? Y todas mis cosas son tuyas. ¿Era así como el padre estaba diciendo? Ya había sucedido la división de bienes en vida del padre. El padre ya había repartido las partes que le correspondía a cada uno. Y el padre ya le había dado su parte a este hijo mayor, la primogenitura, la doble porción. O sea que lo único que quedaba en la casa, los únicos bienes y riquezas que quedaban en la casa, eran las que ya él tenía. Por eso aquí no hay ninguna mentira ni exageración de Dios, o mejor dicho, de este padre de la parábola, que representa a Dios. Ninguna exageración cuando le dice, todos mis bienes son tuyos. Porque esa era la verdad. Todo lo que había quedado de las 3 partes que se habían dividido, las 2 partes estaban todavía en casa y ya habían sido dadas a él. Todo lo mío es tuyo. Todos mis bienes son tuyos. El padre le responde con esa ternura, todavía teniendo delante de él a este hijo que refunfuñaba con un corazón prejuicioso, condenando a su hermano menor, que no tenía ni idea de lo que era la gracia, el perdón y la misericordia. Así estaban actuando los fariseos y los escribas de esa época con los pecadores. Por eso ahora el Padre dice en el verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Qué maravilloso el corazón del Padre. El Padre explica a su hijo mayor que esta celebración no solamente era justa, sino que además era necesaria. Fíjense cómo lo ve Dios a este tema de cuando nosotros, como el hijo pródigo, nos levantamos y venimos a su presencia y nos confesamos. ¿Cómo actúa Dios con nosotros? ¿Cómo es Él en su corazón? ¿Qué siente el Padre cuando te ve a ti allá de lejos, regresando a casa, viniendo a confesarte delante de Él, buscando indignamente, porque es el sentimiento que nos embarga, la indignidad, tal como el hijo pródigo, la indignidad le hizo decir, Padre, no me trates a mí como uno de tus hijos, trátame como un jornalero tuyo. No soy digno de que me trates como tu hijo. Sin embargo, el padre ni abrió el diálogo para hablar de eso. El padre automáticamente llamó a los siervos de la casa y les dijo, preparen la fiesta y maten al becerro gordo, porque es necesario hacer fiesta, porque la comunión y el gozo ha regresado a casa. Amén. La aplicación a nuestras vidas, finalmente, me gustaría
leerles lo final, la parte final, que es la aplicación de esto a nuestras vidas. Número 1, la actitud del hijo mayor representa a quienes, aunque están cerca físicamente de la fe, entiéndase, iglesia, servicio al Señor, etc., no comparten el corazón misericordioso de Dios. ¿Saben cuánta gente hay así? Anoche justamente miraba un hombre parado en una plaza en Chile predicando a los gritos con un parlante y diciéndole: a ti, pecador, lo apuntaba a una persona que estaba ahí, frente a él, obviamente, como todo religioso, rodeado de gente que lo resguarda, ¿sí? Que lo protege ahí, porque hacen eso. Se juntan en montoncito para sentirse valientes. A ti, pecador, hijo del diablo, el Señor te va a tapar la jeta pecadora que tienes. Pero lo trataba de una manera, públicamente, de arriba de un edificio. Los agarraron a tiros. ¡A tiros! Les tirotearon las piernas al pastor y al predicador, que había tomado la palabra. Los tirotearon. Les sangraban las piernas. Le metieron los balazos en las piernas. Encima de ellos después se muestran, ¿no? Se victimizan públicamente y dicen: miren lo que hemos... Es increíble, realmente es increíble escuchar personas que hablan de esa manera. Dicen: este es el precio necesario para pagar por predicar el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Lo que estás predicando no es el Evangelio, hermano. Si tú conocieras el corazón del Padre, con el amor que el Padre ama a las almas, cómo Él hasta le ruega, se humilla hasta rogarle al pecador que se arrepienta porque lo ama. Y tú vienes y tratas al pecador como si fuese como estos religiosos, estos fariseos, que no calificaban al publicano para poder sentarse cerca de Jesús, siquiera sentarse cerca de Jesús. Ellos eran los dignos, ellos eran los que habían hecho los méritos, ellos eran los que guardaban la ley de Moisés, ellos eran los que se merecían eso. Y Jesús los mantenía a distancia. ¿Se dan cuenta qué diferencia que hay entre la mente religiosa y la mente espiritual? La mente que entiende el corazón del Padre, el amor del Padre, cómo Dios ama el alma aún del pecador. Ay, no, eso no me lo acepta mi teología, pastor. Hay gente que su teología le dice que Dios odia al pecador. Odia al pecador. ¿Pero y de dónde sacaste eso, hermano? Pero la Biblia dice que Dios está enojado y airado todos los días con el impío. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Eso no es que no lo ame. Dios puede estar airado y al mismo tiempo estar amándote. Dios se puede enojar con tu pecado y al mismo tiempo estar amándote. ¿O no nos pasa a nosotros mismos como padres, los que tenemos hijos, que por ahí algunos se manda una, y nosotros estamos enojados con el hijo, pero lo amamos? Nunca lo dejamos de amar, por más enojados que estemos con nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Eso es no entender el corazón del Padre. Eso es no entender el amor que Dios tiene para con todas las almitas. El Padre, como símbolo de Dios, muestra la paciencia, la gracia y el amor de Dios, tanto hacia el hijo pródigo como hacia el hijo mayor. Su respuesta a ambos refleja el carácter divino que invita a todos a reconciliarse con Él sin importar sus actitudes pasadas. El hijo menor, por su parte, como símbolo del pecador arrepentido, su regreso es una imagen poderosa del arrepentimiento y la restauración. La fiesta celestial por un pecador que se arrepiente, como dice Lucas 15:7, un poquito más arriba de lo que leíamos hoy, es una lección sobre el gozo de Dios por la salvación de aquel que se arrepiente y se confiesa como tal, como pecador. Finalmente, el llamado a la reconciliación. La parábola invita a superar el resentimiento, la autocomplacencia y el prejuicio. Esto es un recordatorio de que todos somos llamados a celebrar la gracia de Dios y participar de su obra redentora. Amén. ¿Te das cuenta qué maravilla? El corazón de papá, la misericordia de papá.
¿Cuántas veces les he dicho a ustedes esa falsa doctrina que muchas veces se escucha? No, que hay que pagar el precio, hermano. Esa es la mente del religioso. Esa es la mente del religioso. Si usted quiere la unción, pague el precio. Si usted quiere el Espíritu Santo, pague el precio. Si usted quiere los dones del Espíritu, pague el precio. Si usted quiere tener sabiduría, pague el precio. En ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. Si usted quiere sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará sin reproche. Si usted quiere los dones, procúrelos, dice la palabra, y Dios se los dará, porque son eso, dones. Los dones son regalos, no hay precio que pagar. Dios te los regala. Y de hecho, ¿quieres al Espíritu Santo? Dios te lo da. Romanos 5:5. El don más grande que Dios nos ha dado es su Espíritu Santo. ¿Hay que pagar algún precio por toda esa gracia tremenda que nosotros hoy podemos recibir? De parte nuestra, no. No hay precio. ¿Por qué? Porque sí hubo un precio que pagar que nosotros todos juntos no podríamos pagarlo jamás. Y ese precio fue el que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Es por ese sacrificio que hoy el cielo se abre para ti. Es por ese sacrificio que hoy la condenación de los religiosos y moralistas no tienen nada que hacer contra ti, porque aquel que está en Cristo es libre de toda condenación, dice la palabra. No hay quien levante su dedo contra ti, porque a ti te justificó uno, que es el juez justo del universo, que nadie puede derribar su decreto, ¿sí? Su decreto de justicia y perdón sobre tu vida. Así que nada que pagar. Esa es la gracia, porque si tuvieses que pagar, sería por obra y no por gracia. Es por gracia, para que nadie se jacte, como este hijo mayor, yo me lo merezco. Nadie puede decir eso delante del Padre. Nadie se puede jactar. Si has sido fiel, gloria a Dios. Gloria a Dios si has podido ser fiel. Gloria a Dios si has podido santificarte. Gloria a Dios si has podido crecer en tu espiritualidad y hacer que Cristo crezca dentro de ti y se establezca el Señor en tu vida. Gloria a Dios por todo eso. Pero eso tendrá recompensa, no aquí solamente, sino en el cielo principalmente, cuando vayas al tribunal de Cristo y de allí se abran los libros y te digan, por todo lo bueno que hiciste en la tierra, recibe este galardón. Allí serás galardonado. Aquí todo es por gracia. Aquí es por gracia, por medio de la fe. Así que cree en el amor del Padre por ti. Cree en el tremendo amor que Dios tiene por ti, que fue capaz de dar a su Hijo, cual becerro gordo, ser sacrificado, para que tú hoy puedas entrar a la comunión con el Padre y vivir con el Padre un gran gozo, el gozo de la salvación, y vivas con el Padre una gran fiesta en esta tarde. Gloria a Dios. Preciosa esta parábola. Preciosa esta parábola que nos enseña tantas cosas más que podríamos seguir todavía más profundizando. Pero solo esto a mí me conmueve mucho el corazón de este papá. ¿Y sabe qué? Tristemente, muchos religiosos, prejuiciosos, moralistas, se quedarán fuera, enojados y refunfuñando, alejados de la comunión y el gozo, porque no supieron mimetizarse con el corazón del Padre, lleno de amor y de gracia. Dios nos libre de ser como el hermano mayor. Dios nos libre de ser fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos muy bonitos, pero por dentro estamos llenos de huesos secos. Dios nos libre. Amén. Oramos a Dios, por favor. Padre bueno, te agradecemos en esta tarde, Señor, por este mensaje que nos has dado en tu palabra y a través de ella. Gracias, Padre, por llevarnos a una reflexión profunda, Señor, de nuestra relación contigo. Señor, te agradecemos porque tú hablas con tanto amor siempre. Siempre, Señor, podemos ver tu amor hasta con estas personas que hoy hemos analizado. Vemos tu gran misericordia, vemos tu gracia, vemos tu gran humildad. Señor, también sabemos
que llegará el día en que ya tú dejarás de rogar que el pecador se arrepienta. Llegará el día en que tú dejarás de rogar que las personas entren al gozo de la comunión contigo. Llegará el día en que la gracia se terminará, Señor, en Cristo Jesús. Señor, y vendrán los días de la ira, vendrán los días que están prontos a llegar a la tierra. Señor, permítenos arrepentirnos a tiempo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos a tiempo. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que podamos tomar conciencia de nuestra realidad espiritual y podamos ser conscientes de nuestro estado espiritual, Señor, para buscarte a ti de todo corazón, que podamos tener la actitud del hijo menor, levantarnos e ir a ti para confesarnos arrepentidos delante de ti y entrar al gozo de la salvación, entrar al gozo de la celebración que tú haces por un pecador arrepentido. Gracias, papá, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra por todo esto, Señor. Padre, ahora recibe la súplica de aquellos que están en sus casas orando, Señor, en este momento y diciéndote, Padre, perdóname. Padre, ten misericordia de mi alma. Padre, perdona mi pecado, mi iniquidad y mi rebelión. Señor, yo te pido que tengas misericordia de todos mis hermanos, de todos nuestros hermanos, y te apiades de ellos dándoles tu perdón y la restauración, así como lo hiciste con el hijo menor. Muchas gracias, papá. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos porque lo damos por hecho en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.